versículos 2 al 3. Segunda de Corintios 3, versículos 2 al 3. Y voy a leer para ustedes bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén. He titulado este devocional Las cartas de Cristo y vamos a reflexionar a través de este texto en lo relevante de nuestro testimonio, el cual es leído por el mundo para la gloria de Dios. Miremos el contexto. Aquí Pablo responde a quienes despreciaban su autoridad apostólica. Resulta que algunos falsos maestros llegaban con cartas de recomendación, algo muy común en aquella época para demostrar credenciales. Toda carta tiene un propósito. Algunas presentan a una persona, otras acreditan su carácter o respaldan su autoridad. En el mundo antiguo, las cartas de recomendación eran un medio habitual para abrir puertas y generar confianza. Un viajero, un comerciante o un maestro llevaba siempre consigo una carta escrita por alguien de prestigio o gran honor que certificaba su identidad y credibilidad. Es lo que hoy para nosotros sería una referencia personal o comercial, esa que usamos cuando estamos buscando un trabajo o un crédito en el banco. Para completar la viabilidad, consultan a la referencia que dimos y toman eso como base para aprobar o desaprobar el proceso. Cuando Pablo escribe Segunda de Corintios, este era precisamente uno de los problemas que enfrentaba. Habían llegado a Corinto hombres que presumían de referencias humanas y desacreditaban al apóstol. Se presentaban como maestros superiores, exhibiendo cartas de recomendación y juzgando el ministerio de Pablo por criterios externos como la elocuencia, el prestigio, la apariencia. Y llegando a nuestro texto, Pablo responde de manera contundente con una pregunta. Dice así el versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Claramente es una pregunta retórica. Pablo no está buscando una respuesta, sino llevando a los corintios a reconocer el absurdo de que él necesite demostrarles quién es, cuando él fue quien fundó la iglesia y ha servido entre ellos durante años. ¿Realmente necesita Pablo presentar referencias? Él usa aquí la expresión otra vez, porque Pablo ha tenido que defender su ministerio anteriormente. Sus enemigos podían acusarlo de hablar demasiado de sí mismo cuando defendía su apostolado, pero Pablo aclara que no está promocionándose, simplemente está respondiendo a quienes atacan el evangelio que él predica. Y eso es bastante incómodo, porque es como si se le atacara por dos flancos. Por un lado, lo atacan a él como persona, poniendo en duda su apostolado, algo que si fuera verdad, entonces el evangelio de Cristo que él predica debe ser puesto en duda también. Y por el otro lado se ve en la necesidad de justificar su apostolado, defendiéndolo para evitar que el evangelio que él predica sea manchado. Pero esto lo toman como si Pablo hablara demasiado de sí mismo, algo que claramente no tiene intención de hacer. ¿Ven lo incómodo de la situación? Es posible que como cristiano te hayas visto envuelto en alguna situación similar. Quizá en tu trabajo han visto que eres abiertamente cristiano o cristiana. De hecho, ya has tenido oportunidades de hablar el evangelio a tus compañeros y te han escuchado. Y de repente llega una falsa acusación que te pone en aprietos. Yo a usted le escuché decir groserías y eso se escucha en voz alta delante de todos. ¿Cómo te sentirías? Sabes que no lo has hecho, que la intención es ridiculizarte y hacerte perder la credibilidad de tus palabras. Entonces te defiendes. Eso es mentira. Yo no digo groserías.
Habrá escuchado mal o a otra persona, pero yo no lo hice. Y aunque lo hagas, ya esa acusación te desanima, porque quizá algunos la creyeron y perdiste algo de credibilidad en el evangelio que les has enseñado. Es algo demasiado incómodo. Pablo hace estas preguntas de manera retórica. De hecho, hay una ironía. Necesito traerles a ustedes, Corintios, una carta para que ustedes crean quién soy. Es decir, ustedes han visto mi vida, mi sufrimiento, han escuchado la doctrina expuesta de mis labios, han sido cobijados por mi amor pastoral y ahora por las falsas acusaciones, de repente se les olvidó todo eso, al punto de que necesito mostrarles una carta que diga quién soy. Eso es absurdo. Y luego, ya en nuestro texto, Pablo les dice, nuestras cartas sois vosotros. Qué declaración tan fascinante. Pablo ya no está hablando de un pergamino escrito a mano, está hablando de personas transformadas por el Evangelio. La iglesia de Corinto era la prueba viva de que Cristo había obrado por medio del ministerio de Pablo. Y en ese versículo vemos tres características importantes de los verdaderos creyentes. Dice el verso 2: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Vemos en primer lugar una carta escrita por la gracia de Dios. Nuestras cartas sois vosotros. Pablo dirige la mirada hacia la iglesia de Corinto. Ellos eran la prueba visible de que el evangelio era verdadero. Antes habían sido idólatras, inmorales, avaros, fornicarios y blasfemos, pero ahora eran un pueblo redimido. Pablo ya les había recordado esto con anterioridad. Miremos 1 Corintios 6:11. Dice así: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por lo tanto, ellos eran la evidencia viva de la gracia de Dios. Esto nos recuerda que el Evangelio nunca deja intacto al pecador. La salvación no consiste solamente en el perdón de los pecados, sino también en una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mis hermanos, la verdadera evidencia de nuestra fe es una vida transformada por Cristo. No es cuánto llevas en la iglesia o cuántos ministerios tienes a cargo, eh, es cuánto pones por obra, con fe, la palabra de Dios, cuán unido a Cristo estás. Luego dice, escritas en nuestros corazones. Esta es una declaración profundamente pastoral. No solo se queda con el, ustedes son nuestra carta, sino que dice que están escritas en nuestros corazones. Es decir, los creyentes ocupaban un lugar permanente en el afecto del apóstol. Y esto nos debe llevar a pensar en el padre que lleva siempre a sus hijos en el corazón o al pastor que nunca deja de pensar en su grey. En Filipenses 1:7 Pablo dice, os llevo en el corazón. Esto es muy tierno. No se trata de ver a las personas como números. El verdadero ministerio ve almas. El pastor ama, ora, sufre, exhorta y se alegra por las ovejas que Dios le ha confiado. Y eso se debe ver en una iglesia sana, pues una iglesia sana se construye sobre relaciones marcadas por el amor de Cristo. Y nosotros debemos aprender eso, aprender a llevarnos mutuamente en el corazón. Es por eso que se insiste sobre llevar los unos las cargas de los otros, en Gálatas 6:2. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en Romanos 12:10. ¿Experimentamos ese amor? ¿Vemos así a nuestros hermanos? Los nombres de muchos de ellos están escritos en nuestros corazones, de manera que los recordamos en nuestras oraciones y de vez en cuando para asistirlos, compartir con ellos, enviarles una palabra de ánimo. Es momento de reflexionar en eso también. En tercer lugar dice, conocidas y leídas por todos los hombres.
Qué tremendo es saber que somos cartas escritas por Cristo para ser leídas por todo el mundo. La carta que Cristo escribe en sus hijos tiene como lectores al mundo entero. La humanidad observa constantemente la vida de nosotros, los creyentes. Tus vecinos te leen, tus hijos te leen, tu esposo o esposa te lee, en tu trabajo te leen, en la universidad o el colegio te leen tus compañeros, tu familia entera te lee. Pero ¿qué están leyendo de ti? ¿Hay sabiduría en tu contenido? ¿Hazañas llenas de valentía, humildad y respeto? ¿Actos de amor y paz? ¿Actos de servicio? ¿O qué es lo que leen de ti? ¿Desesperanza y turbación? ¿Un contenido inmoral y vergonzoso? ¿Actos de odio, resentimiento y venganza? ¿Actos de codicia, envidia y violencia? ¿Acaso son palabras llenas de orgullo y altivez? ¿Qué leen de ti? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, dice Mateo 5:16. Y manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Primera de Pedro 2:12. La vida cristiana es una vida que también es pública. Y somos llamados a anunciar el Evangelio con nuestros labios, pero también a confirmarlo con una vida transformada. Una vida que hace y que eso que hace es conforme a lo que Cristo desea ver en nosotros. Hermana, tú que eres madre, ¿examinas qué están leyendo tus hijos de ti? ¿Cómo te ven tus hijos? ¿Ven a una mujer esforzada, que les dedica tiempo para enseñarles las verdades del mundo mientras dirige sus pensamientos al creador del universo? ¿Ven a una mujer que les ama, que les recuerda que son amados? ¿Te ven leyendo tu Biblia? ¿Te ven orando? ¿O te ven pasando mucho tiempo en la televisión o esclavizada en tu teléfono? Mientras el brillo cegador de la pantalla te cautiva, te pierdes momentos de vida junto a tus hijos y cuando lo echas de menos ya es tarde, ya están libres de ti, su carga te pesará por años. Hermano, ¿examinas cómo te ve tu esposa? ¿Qué está leyendo ella de ti? ¿En realidad ve a un hombre? ¿Ve a un esposo esforzado en su trabajo? ¿Ve a un esposo cariñoso, tierno y sensible a su corazón? ¿Ve a un hombre detallista que saca tiempo para escucharla mientras la ama? ¿Qué lee tu esposa en ti? ¿O solo ve a un niño, un hombre inmaduro que llega a casa esperando que le sirvan sin hacer preguntas? ¿Un hombre que llega a descansar enfrente de su televisor en vez de en los brazos de su esposa? ¿Un niño que hace berrinche cada vez que se queda sin dinero o no le salen las cosas como las planeó? ¿Acaso ve a un hombre que solo habla de negocios y dinero pero nunca de Cristo? Que el tiempo no lo invierte en culto familiar y oración con su esposa, sino que lo desperdicia en otras cosas que no edifican. Examínate, hermano. No te quedes en la inmadurez para siempre. Reacciona. Busca a Dios y sé responsable con tu rol. Dice el versículo 3: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Este es el corazón de este mensaje. Nosotros somos cartas de Cristo. Y si somos cartas de Cristo, entonces Cristo es el autor. Pablo elimina cualquier posibilidad de atribuirse algún mérito. Aunque él fue el instrumento para llevar el Evangelio a Corinto, la carta no le pertenece. Cartas de Cristo, no de Pablo, no de Apolos, no de la iglesia de Jerusalén, sino de Cristo. Toda auténtica conversión comienza y termina con Cristo. Él es quien llama a sus discípulos. Él es quien edifica a su iglesia. Él es quien da vida a los muertos espirituales. Él es quien salva a su pueblo y Él es quien preserva a sus ovejas. Él es, no hay otro como Él. No pongas tu mirada en otro. Él es el autor. Mis hermanos,
La salvación es una obra de Cristo solamente. No hay intervención humana allí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No te gloríes. No has hecho nada para obtener tu salvación. Él sí, Él lo ha hecho todo. Y eso le da forma a tu identidad. No lo hace tu pasado, ni lo que hiciste, porque todo ha sido perdonado y el documento de deuda ha sido clavado en la cruz de manera pública. Ahora tu identidad está en Cristo, le perteneces. Eres una carta de Cristo, escrita por sus preciosas manos. Sí, aquellas manos con esas marcas de los clavos, esas manos te escribieron. Por lo tanto, no es una carta sobre tus pecados, no es una carta sobre tus heridas, no es una carta acerca de tu fracaso. La carta de Cristo narra el milagro de Cristo. No se enfoca en el hombre, se enfoca en el Salvador. Es una carta que no ha sido escrita con tinta, sino de manera sobrenatural, con el Espíritu del Dios viviente. Y este es un contraste hermoso, es poético. No fue la tinta la que dio forma a aquella carta, sino el aliento mismo de Dios. El Espíritu Santo descendió sobre corazones endurecidos como piedra y con una paciencia infinita comenzó a escribir donde ningún hombre podía hacerlo. No trazó palabras que el tiempo pudiera borrar, sino una vida nueva que la eternidad jamás podrá desvanecer. Él es el autor silencioso de la nueva creación. No levanta el ruido del cincel sobre el mármol, sino que obra en lo más profundo del alma, donde ninguna mirada humana alcanza. Allí transforma la culpa en paz, el orgullo en humildad, la rebeldía en obediencia y la muerte en vida. La convicción de pecado, la santidad, la lágrima del arrepentimiento y los actos de amor son letras vivas de su caligrafía celestial. Mis hermanos, el Espíritu Santo no escribe sobre tablas frías, incapaces de responder. Escribe sobre corazones que laten al compás de la gracia. Lo que antes era un pecho de piedra tan duro, tan insensible a la voz de Dios, se convierte en un lugar de paz donde resuena la ley del Señor, no como el metal que retiñe, sino como una nota suave de piano. Él no impone la obediencia desde afuera, la hace brotar desde dentro. No obliga amarrando las manos, sino que conquista el corazón con amor, un amor inevitable, un amor que no puede ser rechazado. Así que mis hermanos, como creyentes, somos un manuscrito en progreso. El Espíritu Santo continúa escribiendo línea tras línea, borrando las viejas frases del pecado y llenando las páginas del alma con la imagen de Cristo. Su obra no quedará inconclusa, porque la pluma que comenzó a escribir es la misma que un día pondrá el último trazo, cuando el pueblo de Dios se ha presentado perfecto, glorioso, sin mancha delante del Cordero. El llamado en esta mañana es a reconocer que somos cartas de Cristo, ese pergamino viviente donde el Espíritu Santo ha estampado la belleza del Evangelio. Y mientras el mundo lee, descubre que detrás de cada palabra escrita hay un autor precioso, maravilloso, divino, cuya tinta es la gracia, cuya pluma es el poder del Espíritu y cuyo propósito eterno es conformar a los redimidos a la imagen del Hijo, hasta el día en que esa carta viva sea leída en la gloria celestial y revele para siempre la perfección de su poderoso escritor. Gloríate en eso, mi hermano. Gloríate en eso, mi hermana, esta mañana. Y asume esta perspectiva sagrada. Deja que la luz de lo eterno te inunde para que la mancha vil de este mundo se quede en el olvido. Eres carta de Cristo y ser carta de Cristo lo es todo. No hallarás en el mundo nada que se le pueda comparar. Amén. Hasta aquí el devocional, mis hermanos.